Hola, amigas y amigos. Como sabéis, la filosofía es una visión crítica sobre la realidad y también sobre nuestras propias ideas. Por eso hoy vamos a continuar el tutorial anterior, que era el liberalismo, y vamos a ver una visión crítica del socialismo, porque aquí hay para todos. Liberalismo y socialismo son términos antagónicos en el debate político, pero en el análisis filosófico de las ideas políticas, lo que nos interesa sobre todo es ver en qué medida ambas propuestas, ambas teorías, nos sirven para analizar y para entender el presente y también, y sobre todo también quizás, para hacer propuestas razonables de futuro. Por eso yo creo que el debate sobre las ideas políticas debe ser ante todo un debate filosófico, es decir, un debate crítico, racional, que huya del fanatismo, que huya de las ideas irracionales, de los prejuicios, que incorpore los datos objetivos y los conocimientos científicos. Sin ese tipo de debate, como vemos a diario, el debate político se convierte en una cosa miserable. Y es esa miseria la que muchas veces los ciudadanos le reprochamos a los políticos. Pero habría que preguntarse, honestamente, si tenemos el tipo de políticos que nos merecemos. La única manera de responder a esta cuestión sería ver qué tipo de debate político existe entre los ciudadanos. Y quizás pues, eso no ayudase mucho a tener una visión optimista, ¿verdad?, de nosotros mismos y de la realidad. Bueno, el debate entre socialismo y liberalismo hunde sus raíces en un binomio que no siempre resulta un binomio armónico, sino que a veces resulta conflictivo, que es el binomio entre individuo y sociedad. Hay ahí una tensión que es natural, que es inevitable, porque evidentemente os digan lo que os digan unos u otros, no hay individuos, por lo menos individuos humanos, sin sociedad, y desde luego no hay sociedad sin individuos. Y las relaciones entre ambos no son siempre las ideales. Pero la verdad es que son muy distintas dependiendo del tipo de sociedad, del tipo de cultura, del tipo de organización social, ¿verdad? Por ejemplo, en los primeros tiempos, las sociedades primitivas, las culturas ágrafas, culturas de poblaciones más o menos reducidas, se caracterizan por una fuerte cohesión social, por una fuerte unidad del individuo y el grupo. Allí existe lo que llamamos el colectivismo, que no es lo mismo que el comunismo o el socialismo, que son propuestas posteriores, como vamos a ver. Pero allí la verdad es que la tensión entre el individuo y la sociedad para nosotros sería casi invisible para los occidentales. Es tal el grado de cohesión social que nosotros no veríamos clara esa dinámica, esa tensión, esa problemática. Evidentemente, eso sucede allí porque la naturaleza es tan poderosa, los desafíos del grupo humano son tan grandes que sin la colaboración del grupo, el individuo humano, pues casi tiene muy pocas posibilidades de existir. Como sabéis allí, la mayor condena que existe es el extrañamiento, es la expulsión del grupo, que casi equivale a la muerte. Por lo tanto, el elemento colectivo es fundamental. Esto es muy interesante desde el punto de vista antropológico, social y político, y filosófico también, porque nos sirve para rebatir esa especie de idea tan difundida por los ultraliberales, ¿no?, de que el individuo es lo fundamental y que la fuerza del individualismo es natural, es espontánea, es la que hay, tenemos que vivir con ella porque negarla sería negar la realidad. Bueno, pues no, sería negar la realidad, pasar por alto que durante milenios, durante muchos miles de años, la organización social se fundó sobre todo en lo colectivo, en la participación, en la solidaridad, en la propiedad colectiva, ¿verdad? Otro modelo que es muy interesante, que es fundamental desde el punto de vista histórico, porque tiene una gran repercusión en lo nuestro, es el modelo de la polis griega. ¿Qué es la polis? La polis es la ciudad-estado. Es una sociedad autogestionada, es una sociedad constituida por ciudadanos,
donde los ciudadanos participan en todos los, digamos, elementos fundamentales de la sociedad. Por ejemplo, en la economía, por supuesto, pero también en la defensa, en la política, y de ahí viene la palabra política, de polis. Y también la palabra democracia, que expresa esa participación del pueblo, ese gobierno del pueblo. Todo esto se puede resumir en una frase que dijo un filósofo griego del siglo VI a.C., Heráclito. Él decía: es tan importante defender la ley como las murallas. Fijaros, las murallas defienden a la ciudad, pero la ley defiende al ciudadano, defiende sus derechos, defiende sus libertades, ¿verdad? Bien, por desgracia no era digamos, el tipo de sociedad predominante ni en tiempos de los griegos, ni antes ni después, durante la Edad Antigua y durante la Edad Media, pues las sociedades predominantes eran sociedades jerarquizadas, fuertemente jerarquizadas, la sociedad jerárquica, ¿verdad? Establecida por estamentos que eran, digamos, inamovibles. Uno nacía en el mismo lugar donde moría, socialmente hablando, ¿no? Sociedades rígidas, digamos, de cambios muy poco factibles, de cambio, conservadoras, en definitiva, sobre una base sobre todo de la propiedad de la tierra y sobre una base militar y con una justificación religiosa muy importante, muy fuerte. Este tipo de sociedades llegan hasta la Edad Moderna, pero es en esta sociedad, en la Edad Moderna, cuando aparece otro modelo. Aparece el modelo liberal capitalista y aparecen las revoluciones burguesas liberales. Estas revoluciones burguesas liberales recuperan el espíritu de las polis griegas, es decir, recuperan la noción del constitucionalismo, las leyes que hacen los ciudadanos por consenso, recuperan la noción de ciudadanía, la noción de derechos de los ciudadanos, ¿no? La noción de democracia, ¿verdad? Pero incorporan dos elementos que son fundamentales y característicos del capitalismo y del sistema liberal. Dos prioridades. La primera prioridad es la de la propiedad privada individual. Antes hemos hablado de la propiedad colectiva, ¿no? Pues ahora es la propiedad privada individual. No solamente es prioritaria esa propiedad, de tal manera que se confunde casi el término propiedad con el término privado, ¿no? Decir que esto es propiedad, es decir, es propiedad de alguien. No solamente la propiedad privada es la fundamental, sino también la gestión privada es mejor que la gestión colectiva. Y incluso el interés privado es mejor que un supuesto interés colectivo. De ahí el egoísmo como un valor positivo. Esto también puede quedar reflejado en una frase, si bien esta vez no es la frase de un filósofo, sino de un político. En este caso, de nuevo, es un primer ministro, dan mucho juego los primeros ministros del Reino Unido, el actual primer ministro Boris Johnson, que al respecto de la lamentable situación que vivimos en los tiempos presentes, ¿no? El problema del virus y la vacunación, ha dicho que si Inglaterra estaba a la cabeza de las vacunaciones en Europa, en todo el ámbito europeo, era gracias al egoísmo y al capitalismo. Bueno, luego no ha quedado él mismo muy bien con esta frase, creo que ha tenido que matizarla. No es una frase muy elegante para estos tiempos donde todos lo estamos pasando tan mal y donde sin un poquito o un mucho de solidaridad internacional nadie va a salir de esta. Pero bueno, los políticos piensan en los que les votan y piensan que los que les votan no piensan. La segunda prioridad es la prioridad del capital, claro, de ahí viene el nombre de capitalismo, del dinero. El dinero se convierte en el máximo valor, porque es el que precisamente permite acceder a la propiedad, porque el dinero lo convierte todo en mercancía, porque se puede comprar y vender todo.
Esto queda muy bien reflejado también en una imagen, a veces vale más que 1000 palabras, en el billete del dólar, que es un billete, digamos, por antonomasia del capitalismo, donde hay una referencia a lo divino, a Dios. Pero en realidad todos sabemos que el auténtico Dios es precisamente el dinero. Esto, de todas maneras, no penséis que se hace por una especie de maquinación o de maldad. Hay una justificación ideológica, filosófica, de esta doble prioridad. Y también es una justificación doble. Por un lado está la, digamos, búsqueda de la felicidad. Recordad que esto, ya lo hemos dicho en algún otro momento, es una frase que sale y que tiene su encanto, tiene su valor filosófico, en la Constitución de los Estados Unidos, la primera constitución burguesa de los tiempos modernos. Todo hombre tiene derecho a la vida y a la búsqueda de la felicidad. Pero es que la búsqueda de la felicidad se entiende que es una búsqueda, y en parte es así, claro está, privada, individual. Y por lo tanto, para esa búsqueda privada, individual, que para el liberalismo es prioritaria, de la felicidad, uno debe tener unos medios materiales. Y esos medios materiales se los proporciona el dinero, que es la segunda gran cuestión, ¿no? La segunda gran cuestión es que el libre mercado más la suma de capitales generan un juego en el cual cada vez, por supuesto, el capital intenta incrementar sus beneficios, que acaba beneficiando a toda la sociedad, porque esa lucha de intereses egoístas, unida a ese juego de los capitales, consigue una especie de prosperidad general. Acordaros de lo de la mano invisible, ¿no? Esa mano invisible que ordena a los mercados buscando el beneficio individual, pues se acaba creando una mancha de aceite de prosperidad que va a ir, digamos, abarcándolo poco a poco todo. Vamos a ver ahora qué dice el socialismo de todo esto. Naturalmente, el socialismo es tan diverso como el liberalismo o más, es decir, hay distintas formas de entender el socialismo. Pero a grandes rasgos podríamos decir que lo que propone el socialismo son dos prioridades antagónicas a las que acabamos de ver ahora que propone el liberalismo. En primer lugar, la prioridad de la propiedad colectiva sobre la propiedad privada. Y con ello también la prioridad de la gestión de lo colectivo, gestión colectiva de esa propiedad, que también es colectiva. Y también pues los valores asociados a este tipo de propiedad, que son la solidaridad frente al egoísmo. En segundo lugar, propone la prioridad de la planificación, que es lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? La gestión colectiva, la planificación económica sobre ese orden espontáneo de los mercados, la mano invisible, que es un orden bastante problemático, según los socialistas. Vosotros tendréis vuestra propia opinión viendo la realidad que vivimos. Bueno, el socialismo en realidad surge con la revolución burguesa. Sabéis que la revolución burguesa tiene tres ideales, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Y que todos ellos pueden tener su problemática a la hora de llevarlos a la práctica, pero hay uno de ellos que destaca en su problematicidad, que es el segundo, el de la igualdad. Igualdad ante la ley, pero lo que es la igualdad referida a la justicia económica, a la igualdad de oportunidades, pues eso es más problemático, mucho más problemático. Y de hecho, como sabéis por la historia, pues de ese sistema liberal democrático burgués quedó marginado pues un amplio espectro de la población, ¿no? Clases digamos más bajas, ¿no? Los campesinos pobres, los artesanos que tenían digamos un trabajo precario, o los incipientes proletarios. Entonces, todas esas capas populares realmente quedaban como marginadas del nuevo sistema. Y ahí surgen, esa es la base social de las propuestas
socialistas, propuestas de justicia económica. Bien, esas propuestas en principio eran más morales o utópicas que propuestas, digamos, sistemáticas, propuestas que partiesen de un estudio económico, digamos, profundo del sistema capitalista. Ese estudio lo lleva a cabo Marx. Por eso su obra principal se titula El Capital. Y por eso él denomina a su socialismo, que por cierto fue el socialismo más relevante desde el punto de vista histórico, le denomina, digo, socialismo científico frente al socialismo utópico anterior. ¿Qué hace Marx en El Capital? Pues analiza los puntos débiles, el origen, digamos, de las debilidades o de, como dice él, las contradicciones del sistema capitalista. Claro, en primer lugar, desenmascara una cosa muy importante que en el sistema liberal siempre queda como teñida con un color, digamos, de camuflaje, ¿no? Es el tema de la diferencia entre desigualdad natural y desigualdad estructural. Evidentemente, en un sistema de libertad de mercado, pues se supone, así dice el liberalismo, que cada uno puede buscar su fortuna y que cada uno pues la va a encontrar en función de su trabajo y de sus habilidades. Pero esto no tiene en cuenta que las diferencias más importantes que explican las diferencias económicas, ¿no?, el resultado de ese esfuerzo personal, no son diferencias naturales, no son diferencias de carácter, ¿no?, sino diferencias del punto de partida, diferencias del origen, la clase social a la que uno pertenece. Esas diferencias estructurales son diferencias, en definitiva, de clases. Las clases sociales en el capitalismo existen y no son tan, digamos, abiertas como se pretenden. Por supuesto, no hay, desde el punto de vista, son totalmente abiertas. Uno puede pasar a la clase social alta, baja o media en función de la capacidad adquisitiva que tenga o que consiga adquirir, ¿no?, del dinero, en definitiva. Pero precisamente la diferencia estructural está en que el acceso a la prosperidad económica viene determinado por el punto de partida, y ese punto de partida es una clase social. Esa contradicción la genera el propio capitalismo. ¿Por qué? Porque la lógica del capitalismo es el incremento de los beneficios y de los beneficios individuales. Y por lo tanto, la desigualdad es estructural. Las clases con el liberalismo y el capitalismo no solo no van a dejar de existir, sino que van a perpetuar la diferencia y el abismo entre unas clases y otras. Pero, dice Marx, el capitalismo engendra en su propia lógica el germen de su propia destrucción. ¿Por qué? Porque al explotar, digamos, a una gran masa de la población, que es el proletariado, lo que consigue es que aflore una conciencia de clase, la conciencia, famosa conciencia de clase proletaria, que es el germen de su destrucción. ¿Por qué? Porque el proletario, el trabajador industrial, no tiene una gran propiedad privada. En tiempos de Marx no tenía ninguna. Y, en cambio, está acostumbrado a una organización del trabajo, una organización de la producción que es completamente colectiva, porque la organización del trabajo capitalista es colectiva. Se colaboran multitud de fuerzas productivas, multitud de trabajadores en la realización de un producto, ¿verdad? Por lo tanto, está lo social por un lado, que es la producción, y la contradicción con que el resultado de esa producción beneficia, digamos, de manera absolutamente desigual a los que tienen capital y a los que carecen de él. Y aquí comienza, digamos, el punto de inflexión de la problemática del marxismo, de las teorías marxistas. Precisamente con el término que acabo de explicar, el término de conciencia de clase. La conciencia de clase del proletariado
depende de cómo se analice o cómo se vea o cómo se juzgue, cómo se entienda, puede convertirse en algo así como una especie de fuerza que de alguna manera es independiente de lo individual, del individuo, ¿no? Que se desarrolla como se desarrollaba en la filosofía de Hegel, el espíritu, ¿no? La fuerza del espíritu. De hecho, en la Internacional hay una frase muy bonita que dice: atruene la razón en marcha. ¿Cuál es la razón en marcha? Pues la conciencia de clase. Esa conciencia de clase se convierte, según Marx, no en una ideología en el aspecto de filosofía encubridora, sino en una filosofía científica, por así decirlo, en una conciencia correcta de la realidad, porque el proletario, como es, digamos, el que tiene la clarividencia de esta contradicción, ¿no?, entre lo colectivo, que es el trabajo, y lo individual, que es el beneficio, está en una posición privilegiada para entender la historia. ¿Y por dónde va la historia? La historia va por la eliminación de las clases sociales y por conseguir que cada uno, en función de sus desigualdades naturales, es así, naturales, aporte a la colectividad lo que pueda, lo mejor de sí mismo, y reciba de esa colectividad lo que necesite para vivir, el paraíso comunista. Ahora bien, ¿cómo ese paraíso comunista se puede conseguir? Evidentemente no va a ser con un discurso moral o con un discurso poético, va a ser necesaria una revolución, porque las clases privilegiadas no van a ceder sus privilegios de manera absolutamente, digamos, gratuita o sin resistencia. De ahí que sea necesaria no una revolución cualquiera, sino la revolución del proletariado, la revolución dirigida por la clase obrera. Claro, una revolución implica violencia, implica resistencia, implica pues un grado de conflictividad social muy importante, ¿no?, y de sufrimiento. Y ahí es donde viene el segundo punto de inflexión de la problemática marxista. ¿Qué sucede si la revolución triunfa? ¿Se acabará ya con las clases sociales por decreto y todos podremos vivir en el paraíso comunista espontáneamente? Por desgracia no, dice Marx. Y en esto discrepan los anarquistas, ¿no? Los anarquistas pensaban que después de la revolución pues se eliminan las clases sociales y ya de manera espontánea la sociedad se organiza de otra manera, con un sistema autogestionario, con un sistema, digamos, de relación espontánea entre los individuos iguales, que además de iguales pues van a tener una relación armónica. A Marx esto le parece utópico, ¿no? Él piensa que, siendo realista, la revolución va a desencadenar un proceso de resistencia muy fuerte, tanto de las fuerzas interiores reaccionarias como de las fuerzas exteriores, los países donde no se haya producido esa revolución. Por lo tanto, va a haber que formar un Estado muy fuerte, un Estado proletario. Es a lo que él llama la dictadura del proletariado. Esa dictadura debería ser una democracia real, una democracia real, porque el proletariado sería la clase, digamos, más numerosa, por lo tanto sería expresión de la voluntad de la mayoría, y además tendría como aliados a las otras clases, digamos, menos favorecidas, ¿no? Por lo tanto, constituirían la mayoría de la población. Ahora bien, ¿cómo se articula ese nuevo Estado? Ahí es donde nos chocamos con una realidad y empieza el paraíso a convertirse en otra cosa muy distinta. De hecho, es lo que pasó en las revoluciones, pues como la Revolución Rusa, la primera revolución obrera, ¿no?, que triunfa en el 17, o en China y en otros puntos del planeta. ¿Qué pasó? Que la dictadura del proletariado acabó convertida en la dictadura del partido. ¿Por qué? Porque el partido encarnaba la conciencia de clase. Y no digamos ya cuando esa conciencia de clase pasa del partido a un líder, a un gran líder, ¿no?, a Stalin, a Mao. Entonces ya pues el partido es mera transmisión de las geniales ideas del gran timonel y, por lo tanto,
Lo que hay que hacer es establecer una fuerte burocracia que organice las ideas del líder o de esa conciencia proletaria encarnada en sí misma, y por lo tanto damos lugar a una dictadura que a veces es una dictadura, digamos, trágica para la propia población. Y el infierno aparece donde debiera estar el paraíso. Esto no lo dijo Marx, evidentemente, quizás tampoco lo preveyó con suficiente, digamos, perspicacia, porque nadie ve el futuro, somos todos humanos. En todo caso, interesa llegar a alguna conclusión para acabar, digamos, estos dos tutoriales, no solamente este, sino el anterior. Lo primero que se me ocurre es señalar o recalcar que tanto el liberalismo como su enemigo el socialismo, o el socialismo como su enemigo el liberalismo, y digo enemigo entre comillas, proporcionan a la historia humana grandes aportaciones. Ambos. Por un lado, las ideas de democracia, de libertad, de derechos humanos, de derechos individuales. Eso por un lado, y ahí el liberalismo tiene una importante aportación. Pero por otro lado, los derechos sociales, los derechos que hoy son fundamentales, ¿no?, para entender una sociedad pacífica, moderna y viable, derechos económicos, laborales, sociales, que en gran medida, si no en su totalidad, obedecen a ese esfuerzo de partidos, organizaciones obreras y partidos políticos del ámbito socialista. Es decir, ambos movimientos dan, digamos, aportaciones imprescindibles para nuestro presente y que queremos conservar en el futuro. Ahora bien, ahí viene la otra conclusión. También dan lugar a grandes males, tanto el uno como el otro, no nos olvidemos. Es más, los dos han acabado colaborando de alguna manera al mundo presente, al mundo que tenemos hoy. ¿Por qué? Pues por la hipertrofia, en el caso del liberalismo, del individualismo, de ese egoísmo que algunos ven tan bonito y tan positivo, ¿no? La hipertrofia de ese egoísmo, de ese individualismo, explica que la desigualdad se vea y se soporte como si fuera algo natural, esa ideología de la porofobia, ¿no? Los pobres son pobres porque se lo merecen o porque quieren, ¿no? Y da lugar a unas desigualdades lacerantes, como que hoy pues, en día, donde producimos un montón de alimentos, pues haya casi 1.000 millones de personas que están pasando hambre, ¿no? Y otras desigualdades también fundamentales. Pero por otro lado, la hipertrofia de la planificación burocrática, ¿no?, y autoritaria de lo colectivo, es decir, la hipertrofia del Estado comunista, o de socialismo real que se llamaban ellos mismos, pues ha dado lugar a aberraciones tales como Stalin, Mao y otros líderes y otros sistemas, de los cuales sobrevive uno ahí en Corea del Norte que nos puede servir de ejemplo de lo que no debemos hacer. Y esto me lleva a la pregunta con la que quiero acabar el tutorial. ¿Acaso no podemos coger lo mejor de ambos sistemas y evitar lo malo de ambos sistemas y juntarlo para que tengamos un futuro mejor, mejor organización y más libertades, o más garantizadas las libertades? Bueno, esto es una pregunta que os dejo a vosotros, pero no sin hacer una última reflexión, y esta es de carácter histórico. ¿Qué ha pasado allí donde se ha intentado llevar esta idea a cabo? Porque esta idea no se me ha ocurrido a mí ahora, evidentemente. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en el ámbito capitalista cuando se intentó hacer un socialismo que incorporase las libertades políticas y que mantuviese una libertad de mercado y una propiedad privada, eso sí, con límites? ¿Qué ha pasado? Pues en Chile, para poner un ejemplo, pero no solamente está Chile, no solamente está Nicaragua, sino otros países de América y de Asia. Pues ha pasado que aquello fue arrasado a sangre y fuego, a sangre y fuego, por el país hegemónico, en este caso del capitalismo, Estados Unidos. Pero es que lo mismo pasó en el otro bloque, en el bloque socialista, pues ¿qué pasó cuando en Hungría, en Berlín, en Polonia, en Checoslovaquia, se quiso instaurar un socialismo
con libertades, un socialismo con verdadera democracia, pues que los tanques de la Unión Soviética arrasaron esos sistemas. Así que deberíamos preguntarnos, ¿y por qué no nos dejan escoger lo bueno? ¿Y por qué tenemos que escoger siempre lo malo? Porque si no, no nos dan lo que nos van a prometer que va a generar el paraíso. Si queremos libertades, tenemos que comernos desigualdades lacerantes. Si queremos igualdad, tenemos que soportar una dictadura. Hagámonos esta pregunta para elevar un poquito el tono del debate político. Muchas gracias. When you meet a friend, that ain't nothing you can do. That ain't nothing you can